¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Remate, donde diferentes voces y diferentes opiniones nos reunimos para tratar los temas más relevantes de los últimos días y como siempre un verdadero placer coincidir con amigos y con distintas mentes y distintas voces, como mi querida amiga Itzi. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Miriam, bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Dari. Y mi querido amigo Armando, ¿cómo te va? Amigo, bien, bien. ¿Qué tal el mes? Estamos a gusto, calorcito, ¿no? Ya está empezando. Sí, ya empieza. Y miren, desgraciadamente iniciamos con una pésima nota, con un pésimo tema, porque justamente en el programa pasado hablábamos de la conmemoración de mujer, pero marzo del 2021, el mes más violento contra las mujeres en México. Y creo que es increíble que después en el mismo mes donde se conmemora, pues tengamos estos índices. Lo hablábamos en el programa pasado, pues realmente no se hace nada. Y hay unos datos estadísticos para ser muy rápido, de violencia contra la mujer, el 1.57, abuso sexual el 0.03, acoso el 0.5, violación el 0.2, violencia de pareja 1.44 y violencia familiar el 4.10. Pero estas estadísticas nos habla de mujeres violentadas, de feminicidios, entonces no se hace nada. Creo que qué gran incongruencia que en el mes de la mujer se registre este índice, ¿no? O sea, está de no creerse, Miriam. Está de no creerse quizá para algunos, pero termina mostrando realmente los resultados de la pandemia. Un gobierno poco comprometido con nosotras las mujeres, poco efectivo en atender las necesidades que hemos tenido en el transcurso también de este confinamiento. Porque ¿dónde es donde se da la violencia de primer término y de primer núcleo? Directamente en tu hogar. Y la gente o los gobiernos no prestaron atención en estos confinamientos. Terminan cerrando muchísimas de las instituciones donde se llevaban los procesos, llámese Poder Judicial, otras tantas dependencias, en los cuales los temas que teníamos de urgencia, mujeres viviendo casos de violencia, fueron minimizados, fueron vistos de largo y ahí está el resultado. Y esto solamente termina siendo de manera irónica una demostración más del poco tacto que tiene López Obrador y que lo que sigue él diseñando y sigue viendo nada más como un grupo a lo mejor de nosotras como mujeres revoltosas, ahí están los resultados. Hay realmente un problema que vivimos todos los días, que lo notamos todos los días y que lamentablemente ya estamos hartas de vivir en violencia y que queremos que se erradique dicha violencia. Y en Jalisco no cantamos malas rancheras, Armando, ¿no? Porque estos centros de atención para la mujer que se eliminan, que eran cuestionados porque no era necesariamente un centro de atención, se destina un presupuesto por ahí en zona norte, que es la zona wixárika, donde también se tiene mucha presencia de violencia, pues una tarea pendiente a pesar de haber un recurso etiquetado. Entonces, bueno, es decir, el presupuesto va para otro lado y la necesidad está aquí. Marzo registra este incremento de violencia y vaya, creo que también hay que dejarlo muy claro. Imaginemos la cifra negra. Claro, la que no se... Claro, la mujer que no va, porque inclusive aunque quisiera ir, pues ¿a dónde, no? Porque también había como temas de pandemia, tienes que asistir a la guardia, entonces vaya que el interés en el presupuesto no se ve que esté destinado hacia las mujeres, al menos claro. En Jalisco, ¿no, Armando? Fíjate que acabas de decir algo que muy real. En el tema de la pandemia, aparte que subieron los maltratos, pues mucha gente no salió ni a denunciar. Pues prácticamente estaban en un confinamiento que eso no estaba, pues estaba prácticamente, pues la mujer violentada, pues no pudo ni salir a hacer su denuncia, ¿no? Porque como dices tú, una, por el tema de la pandemia y dos, porque estaban cerrados los juzgados, lo platicamos en cápsulas anteriores, donde pues nos decían, bueno, yo ya me voy de vacaciones y si te pasa algo, pues ahí me mandas un recadito, ¿no? O sea, así de difícil está la situación. Yo creo que el tema también de violencia, de los feminicidios, el tema de los delitos de odio hacia grupos vulnerables, pues va en aumento porque también hay una desconexión por parte de los gobiernos, ¿no? No hay una sensibilidad adecuada a ese tipo de delitos.
y también no hay un órgano como tal, porque tú lo acabas de decir, desaparecieron por cierto la mujer y muchas cosas, que pueda realmente atender psicológicamente y hasta incluso con el tema de cómo esa persona que depende de alguien se va a salir de su casa. Digo, claro. Ahora que yo he platicado con muchas personas en el tema de la calle, nos damos cuenta que la gente dice, es que, ¿cómo voy a dejar a mi marido si es el que me mantiene? O mantiene a mis hijos. Entonces también una institución que les puede decir, oye, pues aparte de que te vamos a ayudar psicológicamente, te vamos a ayudar para que puedas ser una emprendedora. Ese es un tema que tenemos que abordar, y abarcar, ¿no? Y sí, al final usted, o sea, tú como que conoces de estos temas, creo que es muy importante ver y creo que el gran reto es que identifiquemos dónde inicia la violencia, porque creo que a veces hay hombres que violentan y que ellos sienten que es un esquema normal, natural, donde así debe ser el trato, y creo que el primer gran reto sería ser consciente a quien violenta de que debe de abandonar esas conductas, o bien que la mujer se puede decir, oye, aquí no. Creo que esa línea a veces se desdibuja, y lo siguiente, o el permitir que se traspasen estas fronteras, terminan en estos casos, ¿no? Yo creo que, mira, primeramente hay que entender que romantizamos el confinamiento. Empezamos romantizando el confinamiento en que para algunos iba a ser algo agradable, hasta desde el hecho que tú crees que te vas a poder mantener, vas a estar en tu casita, cómodo, con tu pareja, con tus hijos, sobrellevándolo mejor. Pero no nos damos cuenta que en nuestro país, la gran mayoría de los hogares tienen una persona violenta en sus casas que ejerce violencia. Entonces, encerramos a nuestros hijos, encerramos a nuestras mujeres con su agresor. En segundo, la estadística se elevó en el consumo de alcohol durante este tiempo, en pandemia, y eso obviamente, alcohol más una persona violenta, fue un caos. Por eso también estamos viendo un alto número de feminicidios. También tiene mucho que ver el hecho de que ya llegáramos a un punto en donde ya es imposible mantenerte, ¿no? Ya no hay trabajo, ya no hay nada, y eso aparte desgasta mucho más la relación, ¿no? Dicen que cuando no hay dinero, pues el amor también se acaba, y más en relaciones tóxicas. Efectivamente, el tema de la violencia es un tema muy complejo. No hay una línea como decir, híjole, tú mujer date cuenta que te están violentando, y tú hombre date cuenta que estás violentando, ¿no? Es un tema cultural, es un tema social, es un tema de educación. Siempre lo llevo al tema de la violencia, es como el moho. El moho cuando entra en una casa que no se ve, no se nota. No se nota y va permeando cada pared, cada techo hasta que se derrumba y se cae. Y no te das cuenta. No es tan fácil de percibirlo, no es tan fácil de ir viendo cómo va escalando. Es muy lamentable, efectivamente 92 feminicidios en lo que va de enero a marzo. Es muy lamentable que 267 homicidios dolosos, y de esos homicidios dolosos nos quede duda que tantos fueron feminicidios o no, porque también nuestras autoridades no están capacitadas muchas veces para entender cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio. A ver, hay nombres. Liliana, que era de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, en la zona wixárika. Uh-huh. El 3 de marzo, dicen, se suicidó. Y después de que las familias y temas de mujeres empiezan a hacer una lucha, le hicieron una autopsia sin investigación y terminan eso. Pues resulta que no, que su pareja, que ahora ya celebró el proceso, es decir, esto en el procedimiento, fíjense qué rápido lo cerraron y qué lamentable llegar a esas conclusiones justo por estas faltas de protocolos, de sensibilización, decir, oye, vamos viendo qué pasó. Entonces, tiene que haber, no necesariamente una denuncia, tiene que haber toda una causa, toda una ley, una lucha contra la institución para que puedas acceder a los mínimos de justicia, y sucede aquí y sucede en zona norte. Por eso creo que es tan indispensable que estos recursos del centro de atención en una zona de Jalisco tan vulnerable, pues justamente estos casos son los que pretenden evitar, y es donde no se ve una voluntad, porque dicen la voluntad de un gobierno se ve en donde etiqueta los recursos. Y Darío, se ve en la zona norte, se ve en la zona centro, se ve en la zona sur del estado de Jalisco, se ve en cada rincón del estado. Claro. Y es que ahí el problema. Y ahorita mencionaba también, tanto tú como Ixi, temas que necesitamos tener muy frescos, y es en qué momento
se convierte una acción en una pareja en violencia. Y he aquí, y hay que destacarlo, el actual gobierno del gobernador en turno, Enrique Alfaro, no tuvo esta visión y termina cerrando un instituto hacia la mujer para atender todo este tipo de deficiencias, y en los cuales iba dando capacitaciones para ir detectando hasta en un violentómetro cómo era cada tipo de acción y en qué nivel ibas entrando tú como en un estado de alerta. Desde el hecho a lo mejor de checarte el celular, el cómo te vistes, el que trabajes o no trabajes, etcétera. Cuestiones que a lo mejor pudiéramos ver de actitud o de facto sencillas, y digo sencillas porque terminas cediendo, y como dice Ixi, hay un momento en el que crece y no sabes cuál es, en qué es en lo que culmina. Sí, totalmente. Pero junto con esto, pues sí hay que percatarnos del tipo de violencia económica. No existe una independencia económica, y que muchas de estas mujeres tienen que aguantar el vivir bajo el mismo techo por la necesidad exactamente de seguirles dando de comer a sus hijos. Y que, como digo, es un tema cultural. O sea, no, es que hay que entender lo que es muy complejo el tema, ¿no? Efectivamente, no es que digan, híjole, porque me mantiene. No, es porque además es cultural, porque su familia dice, oye, es un buen hombre, porque mira, alimenta a tus hijos. Entonces, todo eso lo vas tragando, lo vas introyectando, esa es la palabra, ¿no? Lo vas haciendo tuyo y lo vas creyendo cierto. Oye, sí, y a mí, para tu cierre, creo que es importante, o me gustaría que me comentaras, creo que a veces el poder legislativo, los diputados locales, quedan a deber. Vaya, creo que no solo es presentar iniciativas y tener ley, creo que deben de ir más allá. Cuando etiquetan recurso, ¿por qué no auditar si ese recurso estuvo para ahí? Entonces, me gustaría conocer tu punto de opinión sobre este tema legislativo, que no nada más es decir, se aprobó, yo ya cumplí, sino que no hay una revisión por parte del Poder Legislativo, que debería auditar que el recurso se ejerza como tal, y que si no se ejerció hay que ver por qué, que el fiscal, que incrementen el personal. Entonces, ¿qué nos falta hacer ahí en esa materia en específico? Yo insisto, tener a las personas capacitadas y correctas en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si a mí me pasan un presupuesto que va para un ayuntamiento, yo tengo que revisar muy bien a qué políticas públicas está destinada. ¿Y cómo voy a saber a qué políticas públicas? Solo conociendo la materia, ¿no? ¿Cómo puedo decir que voy a etiquetar tanto dinero para el tema de seguridad, para el tema de los institutos de las mujeres, para el tema de comunicación, y para esto le doy más y para esto menos? Y además, ¿para qué tipo de proyectos? ¿Son viables? ¿No son viables? ¿En qué se está invirtiendo? No es solamente llegar y aprobar, me gustó, mira, lo hizo muy bonito, me lo hizo en colores y ya está listo. No, hay que ver si realmente esto va a funcionar. Ese es el trabajo legislativo también, el aprobar los presupuestos que realmente lleguen como tienen que llegar, bien etiquetados, y sobre todo el presupuesto adecuado para cada cosa. Y que también, o sea, creo que es un tema de fiscalía, decir, claro, yo lo hago, solamente que venga acompañada de esa buena intención con un recurso que me permita atender estos temas. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál crees que sea esta primera tarea pendiente para cerrar? Tenemos una deuda pendiente. Creo que hemos invertido mucho a decirle a las mujeres cómo defenderse, qué es violencia, pero no les hemos dicho a los hombres qué es violencia, ni cómo reeducarse, ni cómo atender estas nuevas masculinidades, que eso es lo que nos toca. Tenemos cientos de carpetas de investigación, a lo mejor con casos de violencia que podrían ser menores, pero ¿qué pasa? No hay seguimiento, no hay nada, y esa persona nunca se rehabilita, ese hombre nunca se rehabilita. Tenemos que apostarle a la rehabilitación de todos estos hombres, porque al final este tema nunca va a terminar. Como dije, es un tema muy complejo, es un tema social que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la cultura, con nuestras predisposiciones, por muchísimos factores, que no se acaba de la noche a la mañana, pero si no empezamos reeducando, nunca lo se va a terminar.